El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes. Sean nuevamente bienvenidos a su programa Tiempo para la Salud. Agradecemos a Antena 4, al Hotel La Casona, por permitirnos grabar el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la gastroenteritis, así que vamos a saludar al médico Mario Gaviria, que se encuentra nuevamente o de nuevo en el Hotel La Casona para que presente el programa del día de hoy. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros televidentes de Tiempo para la Salud. Les habla Mario Gaviria, un agradecimiento a Alexander y a Antena 4 que nos acompañan en esta grabación para llegar a sus hogares con temas de la salud. Hoy vamos a hablar de gastroenteritis, que es una enfermedad que aqueja por determinadas temporadas a las familias, sobre todo donde hay niños o adultos mayores que pueden tener más riesgo de adquirirlas y de complicarse, y los padres pues se preocupan bastante por este tema. Es un tema que ya hemos tratado en el programa, pero queremos revisar de nuevo por la cantidad de pacientes que se ven en el día a día de las consultas, en los consultorios médicos y los hospitales por esto. Bueno, televidentes, después de escuchar el saludo del médico Mario Gaviria, procederemos a realizarle dos preguntas. Primero, ¿qué es la gastroenteritis? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de la gastroenteritis? ¿Qué es la gastroenteritis? La gastroenteritis es básicamente una inflamación, irritación o infección al sistema intestinal, al estómago y al intestino, es en el cual se presenta dolor. En la mayoría de los casos se presenta fiebre, dolor abdominal, fiebre, y se presenta diarrea. En algunos casos acompañada de vómito, en otros casos no. A veces solo se presenta el vómito sin las deposiciones diarreicas, pero es básicamente esta inflamación intestinal el que va a llevar a la molestia y a que las familias se preocupen bastante, porque el niño o el adulto, es más de niños, más común verla en niños, va a tener riesgo de deshidratación, no va a comer bien y va a presentar otras cosas que van a generar desequilibrio en su salud. Tienen una causa múltiple. La más importante es la causa viral. La mayoría de los cuadros de diarrea que se presentan en niños van a ser virales. ¿Qué significa virales? Que no son necesariamente adquiridos a través de los alimentos, que no son necesariamente adquiridos por tener las manos sucias al comer, sino que van a ser adquiridos del ambiente, ¿sí? De una persona que tiene otro cuadro, por ejemplo un cuadro respiratorio, al hablar, al toser, al respirar, al estar cerca, en contacto cercano, 1 metro o 2, depende del tipo de virus, nos va a contagiar, y que tiene mucho que ver con los cambios en los vientos, en los climas, y que van a traer esos virus y van a ayudar a que los niños se enfermen fácilmente. Y en los centros donde los niños están, guarderías, colegios, preescolares, pues se va a pasar rápidamente entre los niños que no tengan en su sistema de defensas sobre este virus. ¿Cómo se adquieren esas defensas? Pues conociendo el virus. O sea que cuando yo me enfermo por determinado virus, pues a la vez mi sistema inmune aprende sobre él y en una próxima ocasión no se va a dejar enfermar por él, porque ya va a tener las armas para destruirlo. En la mayoría de los casos va a funcionar así.
Hay causas bacterianas, son las más agresivas de todas, son diarreas intensas, donde hay mucha fiebre, fiebres altas superiores a 39 grados, con mucho vómito, con muchas deposiciones diarreicas, más de 10 en el día, con deposiciones con sangre, con deposiciones con restos de alimentos, con deposiciones fétidas, con deposiciones que llevan a la deshidratación del paciente, y la mayoría de las veces va a tener que tener una atención hospitalaria porque hay mucho dolor, hay mucho vómito, no se logra reponer a través de la vía oral, o sea, tomando los medicamentos no se logra hacer una reposición porque se está vomitando, o las cantidades que se expulsan en la diarrea son tan altas que no se logra hacer una reposición oral y requieren reposiciones venosas en los centros hospitalarios y de urgencias. Hay una causa que es la parasitaria, los parásitos, que estos sí se adquieren mucho por aguas contaminadas, por frutas, por alimentos mal lavados, por las manos sucias, por la no asistencia en los alimentos de personas cuidadosas que no estén enfermas de parásitos y que tengan todas las precauciones en cuanto al agua potable, al lavado de frutas, a cocinar bien los alimentos. Entonces, a través de esto se transmite. Son menos ruidosas, pero más largas normalmente. Es el niño o la persona que come y presenta dolor abdominal, un coliquito que se quita rápidamente o que se quita con la deposición, que a veces tiene deposiciones duras, otras veces deposiciones blandas, que son deposiciones acompañadas de moco, en muchos casos explosivas, en muchos casos se van a ver restos de alimentos mal digeridos en el baño. Cuando miro la deposición hay que mirarlas, sí, hay que hacer esta claridad, hay que mirar las deposiciones, no nos puede dar asco mirarlas porque eso va a ser información útil para que el médico haga un diagnóstico concreto. Las virales, que son las más comunes, pues inician con fiebre, como iniciaría una gripa, fiebre 3 días, malestar general, dolor en las articulaciones, al principio puede haber vómito que en las primeras 24 horas desaparece espontáneamente, y empiezan las deposiciones que normalmente inician muy líquidas, amarillas o cafés, no tan fétidas, normalmente sin moco, normalmente sin restos de alimentos, normalmente sin sangre. Al inicio van a ser bastantes, 7, 8 deposiciones al día, y en la medida en que avanza la enfermedad van disminuyendo. Y es una enfermedad que normalmente se mejora sola. Y hay gastroenteritis de otros tipos, de las cuales pues no vamos a entrar a hablar porque nos interesan estas en particular. Bueno, televidentes, primero que todo queremos enviar un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos sintonizan en el municipio de Jardín, en otros municipios del suroeste y fundamentalmente en las áreas rurales. Queremos transmitirle una pregunta al médico Mario Gaviria, y es: ¿cómo se realiza el proceso de diagnóstico de la gastroenteritis? El diagnóstico de una gastroenteritis es clínico. O sea, en la mayoría de los casos no necesitamos ningún examen, no necesitamos nada importante, simplemente una mamá o un paciente que esté atento a lo que se presentó y cuente cada detalle, que cuente cuántas deposiciones son. No es lo mismo presentar 2 deposiciones al día que 10 o 12 deposiciones al día. No es lo mismo si las heces son amarillas que si son verdes o oscuras. No es lo mismo si es el olor al popó normal que si es un olor más fétido. No es lo mismo si tiene moco que si no tiene, no es lo mismo si tiene sangre que si no la tiene. Entonces todo esto, restos de alimentos, no es lo mismo si es líquida completamente, así hay una parte dura y otra parte blanda y al final líquido. Todo esto son datos que van a marcar el diagnóstico. Si hay dolor, si hay fiebre, qué tan alta fue la fiebre, si hubo vómito, qué vomitó el paciente y qué tantas veces presentó vómito. Si el paciente tolera los alimentos, si tolera los medicamentos o no, qué hábitos tiene el paciente, son cosas importantes para el diagnóstico. ¿Dónde estuvo el paciente en los últimos días? ¿Estuvo de viaje, no ha estado de viaje? ¿Tuvo contacto con algún enfermo o no? Todos estos son datos para dar diagnóstico, porque se diagnostica por clínica. En algunos casos donde nos van a quedar dudas, pues se van a hacer exámenes. El examen principal que se hace es el coprológico. El coprológico es un examen que tiene un problema, y es que no es tan certero, tiene un 30% de eficiencia. Entonces, normalmente le explico a los padres, cuando yo hago un coprológico, pues normalmente tendré que hacer entre 1 y 3. Depende del resultado. Si hay alta sospecha o si hay dudas sobre esto, sobre el diagnóstico, y el primer coprológico sale diarreico pero no muestra nada importante, pues se hará el segundo,
Si el segundo tampoco muestra nada importante, se hará el tercero, y si el tercero no muestra nada importante, pues se definirá que es una gastroenteritis más inflamatoria por un virus. Si en alguno de estos se presentan parásitos, pues ya vamos a sospechar o ya vamos a tener el diagnóstico claro de que es una parasitosis. Si es el primero, no se harán los otros dos. Y algunas presencias de leucocitos, de eritrocitos y esto pues van a hacer pensar en otras posibilidades. Pero el diagnóstico es clínico. En algunos casos se hacen exámenes especializados como aislar alguna bacteria en especial cuando hay sospecha o cuando hay estudios, porque se puede llegar a este punto. Pero básicamente es un diagnóstico clínico y el manejo depende de ese diagnóstico. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? ¡Oye! Dejaste esto en el baño. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Bueno, es común que algunos padres realicen o suministren purgantes cada año o cada 2 años y lo hacen inclusive por tradición. ¿Qué opina usted, médico Mario Gaviria, de esta práctica? Bueno, el uso de desparasitantes o purgantes ha sido ampliamente difundido por médicos, por grupos de salud, por los padres, por la tradición. Entonces se dice que después de los 2 años los niños y las personas se deben purgar cada año por el riesgo a enfermarse de parásitos. Entonces, pues los grupos médicos no han definido mucho sobre esto. Yo tengo ya un criterio sobre esto y mi criterio es a quién purgo y a quién no purgo. Yo no purgo por tradición, no purgo porque ya se cumplió 1 año, no me gusta hacer esa desparasitación de esa manera. Primero porque estoy dando un medicamento y los medicamentos tienen efectos positivos y negativos. Si no era necesario, si no había parásitos, pues
no va a tener ningún efecto positivo, solamente va a tener efectos negativos. El medicamento va a entrar como una avalancha a arrasar con lo que se encuentra. No es que el desparasitante entre y escoja los parásitos que debe matar y deje el resto de cosas que no debe matar. Lo que pueda acabar, lo va a acabar. Lo que pueda arrasar, lo va a arrasar, incluyendo maltratar la mucosa intestinal. Entonces, lo primero es que algunos pueden irritar la mucosa intestinal. Segundo es que algunos pueden generar diarreas, y estas diarreas pueden generar desequilibrio en los líquidos del organismo y en los electrolitos del organismo. Lo tercero es que van a matar bacterias necesarias para la digestión, van a alterar la flora intestinal, que es un organismo o un órgano dentro de nuestro organismo, fundamental para mantener la digestión adecuada, el equilibrio inmune y el equilibrio del organismo. Entonces, un purgante en un momento inadecuado, sin la indicación adecuada, puede ser muy perjudicial para la salud de nuestros niños y de nuestros pacientes. ¿Cuándo hago la desparasitación como médico? Entonces, hago la desparasitación cuando hay algún procedimiento médico, una intervención quirúrgica, un paciente con una deficiencia del sistema inmune que lo amerite. Porque, hombre, lo van a intervenir y puede haber contaminación, y si hay contaminación por parásitos va a ser grave, entonces hay que desparasitar. Porque tengo un VIH que ha avanzado hasta un síndrome de inmunodeficiencia adquirida humano, SIDA, y ese déficit va a tener un riesgo muy alto si llega a tener una infección por parásitos, por ejemplo. Esos son casos extremos. Vamos a los otros casos. Desparasito al niño que llega con la historia de una parasitosis. Entonces, un niño que normalmente tiene dolor abdominal hace unos días, 1 a 2 semanas, hasta un mes o más. Es un niño que tiene deposiciones duras ocasionales, blandas ocasionales, con moco, con restos de alimentos o lo que llamamos lientéricas, que le pica el ano, que tiene pujo, que a pesar de que la deposición es blanda tiene que hacer fuerza, ¿sí? Que queda con ganas de hacer una nueva deposición a pesar de haber acabado de salir del baño. Entonces, a este paciente probablemente tenga una parasitosis, hay que desparasitarlo. O definitivamente comprobarlo a través del coprológico seriado. 3 coprológicos en el cual uno de ellos sale con parasitosis. Los parásitos son importantes, están en cantidad importante y pueden generar daño al organismo. Hay que eliminarlos. Esas son las bases para yo desparasitar. De resto, trato de no hacerlo. Bueno, televidentes, vamos a preguntarles a los jardineños qué saben de la gastroenteritis, vamos a conocer sus opiniones y posteriormente le preguntaremos al doctor Mario Gaviria cómo tratar la gastroenteritis. Mi nombre es Dorelena Jaramillo Mesa. Tengo entendido que es una enfermedad relacionada con la contaminación del agua y produce diarrea en exceso y vómito, y anteriormente la gente moría mucho de esta enfermedad. Últimamente se ha venido un poquito controlando por el saneamiento básico del agua, pero aún se sigue presentando muchas diarreas agudas en la población. Bueno, estamos con Marinela, le preguntaremos a Marinela cada cuánto cree que es conveniente purgar a Steven. Marinela, bienvenida a Tiempo para la Salud. Gracias. Pues yo creo que cada año. ¿Lo purgas cada año? Sí, porque igual ellos comen mucho dulce y siempre necesitan el purgante. Marinela, muchas gracias por tu opinión. Marinela, ¿qué síntomas identificas para tomar la decisión de purgarlo? Ellos al dormir charrasquean los dientes y también les duele mucho el estómago. Entonces por ahí empezamos con el purgante. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos con Marjorie para Tiempo para la Salud. Queremos preguntarle, Marjorie, ¿cada cuánto purgas a tu hijo y cómo tomas la decisión para hacerlo? Pues yo lo llevo a él a los controles de crecimiento y desarrollo y allá le mandan el purgante. Lo revisan y ahí sabe, lo mandan cada 6 meses o cada año el purgante. Muchas gracias, Marjorie, muy amable. El diagnóstico va a llevar al tratamiento, pero en todas las gastroenteritis hay que tener en cuenta 2 cosas principales. Una, hay que recuperar la mucosa intestinal que está maltratada, está irritada. Si no se recupera, voy a quedar con problemas a futuro, con intolerancias a algunos alimentos, con las enfermedades similares al intestino irritable. Entonces hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Con sulfato de zinc. Entonces, sulfato de zinc en todas
las diarreas. Para menores de 6 meses, 10 miligramos, para mayores de 6 meses, 20 miligramos, inclusive se está implementando en el adulto. Aunque la dosis en el adulto no se ha definido todavía, por ahora estamos usando 20 miligramos día y se debe usar por un mínimo de 14 días y en algunos casos 30 días. Menos de 14 días no es pertinente, no es pertinente. Dosis diferentes en niños hasta 12 años, hasta 12 años está definido. Hay todavía una investigación sobre el tema, pues no se ha hablado mucho en adultos, se investigó básicamente en niños, pero hasta los 6 meses son 10 miligramos al día y de los 6 meses a los 12 años son 20 miligramos al día. Esa dosis no ha variado. A veces uno ve pacientes que están recibiendo dosis diferentes y no tiene ningún sentido, ninguna lógica desde la ciencia o desde la investigación que hasta ahora se tiene. El uso de probióticos. Se ha encontrado que los probióticos estabilizan o recuperan esa flora intestinal perdida por el medicamento, perdida por la gastroenteritis, perdida por la infección. Entonces la recuperan y al recuperarse, pues el paciente tiene una recuperación mejor, más rápida y su sistema de defensa se estabiliza también más rápido. Entonces, sulfato de zinc obligatorio, probióticos opcionales, pero cada vez más de carácter obligatorio, o sea, cada vez la recomendación es más fuerte sobre el uso de probióticos. Suero oral, recordarle a los padres y a las personas que el suero no tiene reemplazo. ¿Por qué? Porque el agua, los jugos y las bebidas hidratan, pero no de la manera que lo haría el suero y no contienen los electrolitos que tiene el suero, incluido el zinc. Entonces el suero no es reemplazable, eso se lo digo yo siempre a los padres, aunque entiendo que en los menores de 5 años a veces es difícil convencerlos del suero y ahí toca pegarnos de lo que ellos tomen, tratando de dar suero. Que las bebidas como el suero se dan despacio, a sorbos, a sorbitos. Digamos que me corresponde un vaso de 100 mililitros por peso y por edad y por cantidad de deposición. Ese vaso de 100 mililitros se debe tomar en 3 o 4 tomas, lento. Cuando lo lleno mucho el estómago voy a tener un reflejo que va a llevar al vómito o va a inducir al vómito. Puntos más importantes. Además, uno controla el malestar, los otros síntomas. Si tiene fiebre, baja la temperatura con acetaminofén o algún otro, depende del paciente. Si tiene malestar también. Y si ya es una diarrea de origen viral, no se da nada más. Si es una diarrea de origen bacteriano, se da un antibiótico apropiado a la edad y a la sospecha diagnóstica. ¿Sí? Uno de los medicamentos que se utiliza bastante es el ácido nalidíxico, aunque hay otras opciones. Y si es una diarrea de origen parasitario, pues depende del parásito que esté sospechando, de la región en la que me encuentre, de lo que haya pasado en los últimos días o del coprológico, pues ya los cogeré. Hay albendazol, secnidazol, metronidazol con mezclas como por ejemplo la que nos oferta el Crodex, nitazoxanida, hay tinidazol, hay muchos antiparasitarios. Ya cada zona, cada médico definirá cuáles maneja, cuáles cubren determinado parásito y cuáles cubren otro parásito, porque no van a cubrir todos los parásitos. A veces no funciona y hay que dar un segundo, pero siempre con la recomendación al padre o al acompañante de que vigile cómo se tolera el medicamento. Y solo en los casos en los cuales se identifica parasitosis. Bueno, amables televidentes, para ir concluyendo el programa del día de hoy, vamos a preguntarle al médico Mario Gaviria cuáles son esos cuidados y recomendaciones para los pacientes y también para los cuidadores de personas, de pacientes que padecen gastroenteritis. Bueno, en las recomendaciones finales está, 1, la buena hidratación. 2, identificar las características de la gastroenteritis, informarle al médico esas características e indagarle al médico, preguntarle por qué el antibiótico, por qué el antiparasitario, por qué ese medicamento, qué efectos negativos puede tener, por cuánto tiempo se lo voy a dar. Yo había escuchado que eran 14 días, usted me lo está mandando solamente 5. ¿Por qué esta vez me lo mandó un mes y la vez anterior me lo mandó 14 días? Pregúntele a su médico que él tiene que responder a esto con coherencia y sin enojarse. No veo por qué algún compañero se pueda intimidar porque un paciente le pregunta. Lavado de manos antes y después de las deposiciones, antes de los alimentos, lavar bien los alimentos, las frutas, los vegetales, utilizar agua potable.
si no es potable, buscar métodos para potabilizarla, para el consumo, para ponerla adecuada para el consumo humano. Cocinar bien los alimentos, evitar alimentos pesados, irritantes. Muchas veces hablamos de los lácteos, solamente hay que disminuirlos, no hay que eliminarlos de la dieta. Inclusive en los niños muchas veces es lo único que están recibiendo, hay que continuarlos. Hace poco me encontré con una niña que le habían suspendido los lácteos y la diarrea se prolongó 15 días, o sea, los lácteos no prolongan una diarrea. En la mayoría de los casos los lácteos no van a cambiar la historia de una diarrea, excederse tal vez sí, pero utilizarlos no. Y más bien, tengo una diarrea, tengo alteración de la flora, tengo inflamación de la mucosa, no le estoy dando lácteos, se pierde la capacidad de manejar los lácteos y termino con una intolerancia cuando los quiero volver a introducir a la dieta. Entonces no hay necesidad de hacer esos cambios. Y seguir las indicaciones del médico en cuanto a las cosas pues que él indique. Y recordar, el suero no tiene un reemplazo como tal. Entonces ser muy juiciosos con esto. Con esto terminamos nuestro programa. Un agradecimiento de nuevo al Hotel La Casona por abrirnos sus puertas para grabar este programa. Antena 4 por llevarnos hasta sus hogares. Alexander, a ti por el acompañamiento en las grabaciones y a todas las personas pues que hacen posible llegar a sus hogares. Muchas gracias. Bueno, amables televidentes, llegamos al final de este programa. Un agradecimiento a todo el equipo técnico de Antena 4, al Hotel La Casona, al médico Mario Gaviria, y los invitamos para que continúen sintonizando el espacio para tratar y abordar temas relacionados con el cuidado de la salud. Tiempo para la salud. Pueden visitarnos también en nuestras redes sociales, en Facebook, y realizar comentarios. Esperamos que ustedes nos sugieran programas y temas que quisieran ustedes que fueran abordados en este espacio. Muchas gracias y hasta la próxima.